Señor, bendecimos su santo nombre en esta preciosa mañana. Mientras que viene nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos a través de esta programación el día de hoy. Gracias una vez más a usted que se ha conectado a través de Radio Oración en esta preciosa mañana lunes. Bueno, queremos dar la bienvenida una vez más al pastor Natividad Ramos, que ya está conectado a través de esta programación el día de hoy. Y bueno, con la continuación esta preciosa carta a los Gálatas. Pastor, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Le dejamos, los micrófonos son suyos. Pues muchas gracias a Dios por este día que podemos estar una vez más con ustedes. Es un privilegio. Desde luego ya me parecía eterno esto, y gracias a Dios que se han podido resolver los problemas de comunicación que había, y lo hacemos con gozo para continuar con esta preciosa carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de la Galacia. Y usted recuerda que la última ocasión que tuve la oportunidad de presentar esta reflexión, yo decía que había en realidad un conflicto con los judaizantes que habían llegado a las iglesias que Pablo había fundado en su primer viaje misionero, para decir que el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio incompleto, porque él no era apóstol, porque no conocía de primera mano el evangelio. Y creo que una de las tácticas de los judaizantes fue siempre desacreditar al apóstol Pablo, de tal manera que si ellos hubieran estado en la hora de preparar el canon del Nuevo Testamento, hubieran pedido que lo quitaran a Pablo de allí, porque gracias a los escritos del apóstol Pablo es que podemos entender justamente que el cristianismo no es un apéndice del judaísmo. Así que el apóstol Pablo, dije en el mensaje pasado, se decide a dar el asalto final, poner punto final a esta tan larga discusión que inclusive pues yo diría que tiene 2000 años y que parece interminable. Pero voy a leer el pasaje con el que habíamos trabajado las veces anteriores, y es donde nos quedamos pendientes, que es en el capítulo 4, versículo 19 en adelante. Les escribe el apóstol Pablo a los de la iglesia de la Galacia, que estaban pero emocionados por irse al judaísmo, que implicaba, por supuesto, las propuestas que hicieron en el llamado Concilio de Jerusalén el sector farisaico, cuando Pablo y Bernabé dieron su reporte de qué era lo que predicaban ellos. Porque Pablo, con mucha audacia y entendimiento, fue para decirles a los hermanos apóstoles y a los ancianos de Jerusalén, allá en la iglesia madre, cuál era el evangelio que él predicaba y que Bernabé predicaba entre los gentiles. Sin duda para decirles, mis hermanos, ¿ustedes predican lo mismo o predican lo que dicen los señores judaizantes? Definitivamente, Santiago dijo que el Espíritu Santo le había parecido que a los gentiles que se convirtieran no habría que molestarlos, y que yo dije, no sé por qué ahora les parece, o por qué después de esa reunión les siguió pareciendo que tenían derecho a molestarlos para que sí circuncidaran y para que guardaran la ley, cuando que la experiencia de Israel era que jamás había habido uno solo que pudiera haber guardado la ley, y consecuentemente ninguno podía llamarse justificado intentando guardar la ley.
y que entonces tomar ahora a los hermanos gentiles que habían creído en Cristo para llevarlos a guardar la ley, era un acto infame. Por supuesto que era una infamia. ¿Cómo iban a justificarse por la ley los gentiles si ellos mismos no habían podido hacerlo jamás? Era cerrarles el paso a la vida eterna, cerrarles el paso a la salvación. Así que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos y les dice: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Querría cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Y aquí ya está citando el Génesis y llamándolo la ley, que es lo que llamamos el Pentateuco. Tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Y note usted el cuidado que tuvo el apóstol Pablo al decir acerca de los hijos de Abraham. No dijo el primero era hijo de la sierva, porque entonces le hubiera dado jerarquía. Dijo el uno, no dijo el primogénito, dijo el uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la libre nació según la carne, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos, hablando de Sara y de Agar, la madre de estos 2 muchachos. El uno ciertamente del monte del Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por qué hijo de la promesa? Precisamente porque Dios le había dicho a Abraham que habría de heredarlo, que habría de tener un hijo de Sara, siendo Sara anciana y estéril. De tal manera entonces que si nació simplemente porque Dios se lo prometió. Por eso Isaac es llamado el hijo de la promesa. Y Abraham dice: y nosotros somos hijos de la promesa. Así que, mis hermanos, yo considero que cuando el apóstol está hablando de estos 2 muchachos, en realidad lo que está planteando, que era el punto de discusión, es cómo heredar los bienes de Abraham. Ese es el punto. Y eso es lo que Sara le dijo a Abraham, porque Abraham estaba cometiendo un error de querer tener a Ismael junto con Isaac en una pelea interminable, donde dice que Ismael perseguía a Isaac, perseguía al hijo de la promesa, en una forma muy parecida a la que los judaizantes persiguen a los creyentes gentiles, bueno, a los creyentes en general, porque cuando ellos proponían que los gentiles tenían que judaizar y que los judíos que habían creído en Cristo tenían que retornar al judaísmo, ellos estaban haciendo propiamente un conflicto familiar. De tal manera que Sara se lo dice muy claro a Abraham: echa esta sierva y a su hijo,
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y esta es una figura muy interesante. Ahora, en el mensaje pasado quedamos en que Pablo se dispone a cerrar este caso con los judaizantes que habían trastornado, porque es lo que hacen, trastornar la fe que en Cristo había dado fruto en la iglesia, en las iglesias de la Galacia, de tal manera que se pusieron en busca de una justificación en la ley, justificación que ya tenían en Cristo. Qué cuestión tan absurda, que si el creyente es justificado por la fe en Cristo y no por la ley, ¿por qué andar buscando por la ley lo que no consiguieron jamás los hijos de Israel? ¿Y por qué tratar de conseguir lo que ya tenían? Así que Pablo empieza llamando la atención de los que están interesados en el judaísmo. Y en el capítulo 4, versículo 21, les dice: oídme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿A qué se refería? Estrictamente habría de hablar de los dos primeros hijos de Abraham y también de sus madres. Y lo hace con las palabras siguientes: porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque Dios no le había dicho que tendría un hijo de cualquier mujer. Le dijo no, de Sara. Sin embargo, Sara, en su afán de tener descendencia, le entregó su sierva a Abraham para que ésta concibiera, con la ilusión, falsa ilusión, de que entonces lo habría de adoptar y entonces este sería el hijo de la promesa. Dios le dijo: yo no te dije eso. De tal manera que nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte del Sinaí, y usted de inmediato cuando habla de Sinaí pues está hablando de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Era un conjunto de montañas que remataban, por decirlo así, acá en Sión, en Jerusalén. Mientras que Agar, el monte del Sinaí, sería una especie de esclava de Jerusalén, de la libre. A esto Pablo agregaría, y no olviden que esta historia es a su vez una alegoría, pero una alegoría, una figura sustentada en un hecho histórico, porque del otro modo sería caer en fantasía. Pablo está usando una figura de la retórica llamada alegoría, pero la alegoría tiene sustento histórico porque estos dos hijos existieron, porque estas dos mujeres existieron. Y de esto precisamente hablamos algunas cosas el mensaje pasado, por lo que Pablo está tomando un hecho real para convertirlo en una figura de la retórica, evitando así caer en lo fantasioso, que es uno de los peligros del uso de la alegoría. Y esta alegoría tiene como fundamento los capítulos 16 y 18 del Génesis. No se trata de una figura retórica que Pablo esté usando, que haya
la haya creado o inventado de un supuesto. Pues la historia de Ismael e Isaac es un hecho histórico indiscutible. Tanto así que el día de hoy, ante todas las naciones, tenemos a esos dos pueblos que nacieron de ellos. Por eso dije, esta alegoría que Pablo habrá de usar, no es una fantasía, sino es tomada de un hecho real. Y dentro de esa alegoría, Pablo trae a colación la incompatibilidad entre Ismael e Isaac, donde los dos apelarían al derecho de herencia. Qué interesante que los judaizantes quieran pelearle el derecho de herencia a Cristo mismo, proponiendo entonces, si así fuera el caso, si se trata de querer conservar a Ismael, porque Ismael representa a los hijos de la ley, pues entonces, ¿por qué no le entregan la herencia a Ismael y no a Isaac? Por supuesto que eso no lo aceptarían jamás y sería improcedente, porque Dios dijo que así, que el heredero sería Isaac. Entonces, ¿para qué querer conservar a Ismael? Si Ismael representa a los hijos de la ley, que son incompatibles con los hijos de la herencia. Y vuelvo a hacer la aclaración. Yo no estoy diciendo que la ley y la gracia sean incompatibles, que la ley y la promesa o la fe sean incompatibles. Estoy diciendo que cuando se quiere juntar las dos cosas, como Abraham quería mantener a los dos hijos allí con él, es donde se da el conflicto. Son incompatibles cuando se trata de tenerlos juntos. ¿Por qué nuestras iglesias cristianas van a querer mantener a Ismael junto con ellos? O sea, ese es el planteamiento que el apóstol está hablando. Los dos apelarían el derecho de herencia. Ismael por ser el primogénito. Primogenitura que fue rechazada. Pues dice Pablo que nació según la carne, en referencia a la estrategia de Sara de que tuviera un hijo de su sierva, que es Agar, y que Abraham aceptó. Pero todo eso ajeno a la promesa de Dios. Las decisiones que tomaron Sara y Abraham nada tenían que ver con lo que Dios había dicho. ¿Por qué querer entonces forzar y meter a Ismael, que es la ley, dentro de los hijos de la promesa, de los que somos salvos, porque Cristo Jesús es el hijo de la promesa, porque Dios le prometió a Abraham que de su simiente serían benditas las naciones, serían benditas las familias de la tierra? Y esa simiente, dijo Pablo muy clarito, no se apunten todos los judíos. Esa promesa se refiere solo a la que le hizo a Cristo, que es el que salva, que es el que bendice a las naciones, para que no digan que es Israel en su conjunto a quien el mundo gentil tiene que venir para ser bendecido. No. Es a Cristo únicamente a quien los gentiles tenemos que ir, y hemos ido y seguiremos llegando hasta que el Señor Jesús venga por su iglesia. De tal manera que entonces Dios le había dicho que le daría un hijo, sí, pero de Sara. Por el contrario, Isaac nació en el estricto cumplimiento de la promesa, y debía ser así. Pues de otra manera, ¿cómo hubiera sido posible si Sara era anciana y además era estéril, y había sido estéril toda su vida? Y si a través de ella nació hijo, nadie podía objetar
que no había sido un acto del poder de Dios, un acto deliberado. Dios cumpliendo la promesa en el hijo de la promesa, en Isaac, para quien nada es imposible. Así que ese hijo nació solo por causa que Dios lo había prometido. El problema es que Abraham había salido de Ur a causa de una promesa, y todo debía de suceder en términos de promesa. Ahora, pero no podemos perder de vista que Pablo ha traído todo esto a colación por causa de los judaizantes que inquietaban a las iglesias de la Galacia. Nos inquietaban haciéndoles pensar malamente, porque eso es estar contra Cristo mismo, al decir que no eran salvos. ¡Qué infamia! De tal manera que aquel gozo que tenían los creyentes de haber sido salvos por la fe en Cristo, ahora resultaban que no tenían salvación. No pueden ser salvos. Y eso es categórico lo que proponían. Está en el libro de los Hechos. Por supuesto que eso era lo que proponían. No pueden ser salvos si no se circuncidan y si no guardan la ley. Y esos dos hijos, Ismael e Isaac, representaban la lucha de quién sería el heredero. Ahora, si ellos quieren que Ismael sea el heredero, pues adelante. ¡Qué contradicción! Con respecto, o sea, lo que los judaizantes proponen con respecto a un hecho histórico, Ismael no es el que va a heredar, es Isaac. Ismael representa a los hijos de la ley, a los que quieren guardar la ley. Dijo Pablo, díganme ustedes, los que están interesados en guardar la ley, ¿quién va a ser el heredero? Pero no piense que eso de heredar se refería solo a los bienes materiales. No, era heredar las promesas de que en él, ¿sí?, en esa descendencia, serían benditas las naciones de la tierra. Y esa descendencia en singular es Cristo. Entonces, era mucho más que casas, siervos y ganados. ¿Acaso no es de Cristo quien habló la Escritura? De que la simiente de Abraham en singular, lo dice en el capítulo 3, versículo 16, en la misma manera que había hablado de Isaac y no de Ismael. ¿Por qué entonces el otro hijo, que es la ley, representada en Ismael, le andaba disputando a Isaac el derecho de bendición? ¿Por qué andan haciendo ustedes esto en las iglesias de la Galacia? Sería lo que Pablo está planteando. ¿Por qué andan haciendo eso? De tal manera que la bendición viene a través de Cristo. Ahora, por la ley nadie puede ser justificado, eso queda muy claro. Y ellos lo saben. La ley disputa que ella es la que justifica. Perdón. No, la ley no hace eso ni dice eso. Lo he dicho de manera deliberada. Lo hacen los hijos de Abraham, los que simpatizan con Ismael. Lo hacen los judaizantes. Pues la ley competentemente hizo un trabajo excelente para llevarnos a Cristo. Pablo es muy claro, la ley fue nuestro enseñador. Y ahí es justamente donde tenemos que ubicar esta cuestión que estamos retomando. Dios jamás, ni siquiera queda insinuado que haya querido mandar al bote de la basura al mundo gentil, aunque el mundo gentil rechazó a Dios. Y Dios nos puso lejos, acuérdese que hablamos de eso en Efesios. Y Dios nos puso a distancia. Rechazo por rechazo, quedamos muy bien correspondidos.
Los gentiles no queríamos nada con Dios. Dios dijo, muy bien, entonces a ustedes los pongo a distancia y los pongo lejos. Que Pablo dice que estábamos lejos, ¿sí? Pero Dios levantó un pueblo y lo trajo a la existencia, que es Israel, pero no lo trajo a la existencia por Israel mismo. Y me atrevo a decirlo, ni siquiera lo trajo a existencia por Abraham. No. Lo trajo a existencia en su proyecto de salvar al mundo entero. Y recayó en Abraham justamente el punto sólido de apoyo en el proyecto divino, de tal manera que Dios le entrega a Israel la ley. ¿Para qué le entrega la ley? Dijo, porque te he puesto por luz de los gentiles. En otras palabras, Israel, tú en vez de entrar en conflicto con los gentiles, enséñales mi ley, para que el mundo gentil vaya teniendo conciencia de que sí tienen problema porque son pecadores, para que entonces el mundo gentil llegara a entender que tenían necesidad de un Salvador. Y cuando esto se hiciera, entonces propiamente nos entregaba a Cristo, que es el que sí nos liberta del pecado. Capítulo 7 de los Romanos, que por cierto, oí que alguien comentaba en el sentido de que el hombre caído ni siquiera quería ni podía ir a Dios. Pablo dice, ¿cómo no? Yo sí quería, pero no podía, que es distinto. Es decir, se conserva el libre albedrío por parte de Dios, que garantiza que el hombre se ha expuesto. Mira la ley, aquí está, dijo Pablo. Antes de la ley yo no sabía que tan mal andaba. Yo no pensaba que era tan pecador, pero la ley me hizo ver que estaba arruinado y que yo estaba en riesgo de perdición eterna. Pero Israel no hizo eso. Entró en conflicto con el mundo gentil y se hizo una especie de rechazo mutuo indebidamente, cuando que pudieron haber hecho un papel precioso, extraordinario, enseñándole al mundo gentil. Mira, aquí está la ley de Dios, entérate, para que luego a cierta distancia de la historia el mundo gentil fuera llevado a Cristo, porque el proyecto era salvar a los gentiles también. Cuando se entiende que los gentiles no tienen nada que ver en el plan de Dios, pues estamos entonces completamente fuera de la idea divina, definitivamente. Y Pablo está defendiendo ese punto, y la ley hizo un excelente trabajo. Ella nos llevó a Cristo. ¿Cómo nos llevó? Pues diciéndonos, mira en qué condición estás arruinado. Le diríamos a la ley, oye, pues ayúdanos. Ella diría, es que yo no vine para salvar a nadie, yo vine solamente para enterarlos. En un acto de enseñanza, ese era el papel de la ley, y que lo hizo de manera excelente. La ley es incompatible con el heredero. No traten de mantener a Ismael junto con Isaac, por amor de Dios. Dijo Pablo, díganme los que quieren estar bajo la ley. La incompatibilidad nació en Ismael al no reconocer al que era hijo de la promesa. Lo mismo hacen los judaizantes. Luego entonces la incompatibilidad se da en los judaizantes. La ley está en paz. Digo, para que nadie diga, es que los que interpretan la escritura como el hermano Ramos tienen cierto conflicto con la ley. ¿Por qué lo vamos a tener? En absoluto. Si la ley dice la escritura, es santa, es justa y es buena, ¿cómo pues entonces los que es justo, santo y bueno va a ser una cosa de mala? La ley diría, es que yo no puedo librar a nadie de la esclavitud de su pecado. Eso lo hace el heredero. ¿Y quién es el heredero? Cristo, no la nación de Israel. Es allí donde está esa confusión. No la nación de Israel.
Cristo únicamente. Así que la conclusión a la que llegamos es la misma a la que Sara llegó. Echa esta sierva y a su hijo fuera, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Muy inteligente, muy doloroso le pareció a Abraham eso, pero completamente necesario, porque el error estaba en Abraham, que quería mantenerlo. Bueno, es un sentimiento lógico, pero Abraham representaba todo un proyecto, el arranque del proyecto de redención del mundo. De lo contrario, desde allí las cosas hubieran cogido otro rumbo. Estos dos intereses no pueden estar bajo el mismo techo, diría Sara. ¿Por qué entonces los judaizantes piensan que pueden estar bajo el mismo techo la ley y la salvación por la fe? No pueden convivir. Pero, de nuevo, ¿no podía Ismael convivir con Isaac bajo el mismo techo en realidad? Pues sí, hubiera sido posible bajo una sola condición: que Ismael hubiera reconocido el derecho de Isaac y se hubiera subordinado. ¿Usted cree que lo iba a hacer eso Ismael? ¿Usted cree que eso van a hacer los judaizantes? Es que ellos no van a eso, a la iglesia cristiana. Ellos van no para evangelizar, van para meter en el corazón de los creyentes esa duda. Y es infame que hagan eso con los que son redimidos. ¿Acaso en tanto creyente judío y en los mismos apóstoles no se dio eso? ¿No era Pablo el más arraigado hombre de la ley, pero aceptó a Jesús como el heredero y subordinó todo lo que era en la ley para subordinarlo a Cristo, a los intereses de Cristo, no a los intereses de un pueblo, a los intereses de Cristo? ¿Por qué pelearle a Cristo el heredero los derechos? ¿Por qué? Yo invito a los hijos de Abraham a que hagan lo mismo, pues la ley, como sierva de Cristo, se ha subordinado al heredero. ¿Tenía que irse Ismael necesariamente? Pudiera decirte, no era necesario, podía quedarse. Pero usted cree que en realidad no iba a cierta altura de la historia a haber reclamos, ya sea de él contra Isaac o de sus descendientes contra los descendientes de Isaac? Por supuesto. Entonces Sara tomó una buena decisión: echa fuera a Ismael y a su madre también. De tal manera, entonces, el verso 24 dice: pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno ciertamente el monte del Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Pero luego abunda esta cuestión y dice: porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a lo que ahora es Jerusalén. Pero sigue el apóstol con la enseñanza de esa alegoría, y la pregunta se da por sí misma. En esa alegoría, ¿qué representa Agar y su hijo? Lo ha dicho en la primera parte de lo que hemos leído. Estas dos mujeres son dos testamentos o dos pactos. ¿Lo está leyendo? ¿Lo está oyendo, mi hermano? ¿Dos pactos cuáles? Pablo empieza a explicar y dice: el uno del monte del Sinaí. Y cuando identifica a este del Sinaí, nadie deja de entender que Agar representa precisamente la ley, porque Sinaí es lo mismo que Agar. Así se llama ese monte, el monte Agar. De ese pacto que Moisés recibió en ese Sinaí,
Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué traer a colación este monte? Pues porque eso era lo que inquietaban a las iglesias. Cuando Pablo llegó y evangelizó, llegaban estos otros para quererlos llevar al Sinaí, para quererlos para entregárselos a Agar. ¿Cómo hacer eso? Qué absurdo de veras frente a esta alegoría. De tal manera, la otra, la madre de Isaac, representaba al pacto que Dios hace con los hombres a través de Cristo. Pero ¿no es acaso Sara la madre de los hijos de Israel, la madre de los judíos? ¿No sería lo más propio que Sara, su madre, representara a Jerusalén y a sus hijos? ¿Por qué Pablo, al hablar de Jerusalén y a los judíos, pone a Agar como madre de ellos? Usted dice, pero no es propio. ¿Cómo que no? Los que están bajo la ley están precisamente en el pacto de Agar, en el monte del Sinaí. No es eso el problema que se tiene con los judaizantes. El Sinaí, la ley de Moisés. ¿Qué le parece? De tal manera que es como decirle a Sara que le entregue a sus hijos, sus hijos a Agar, porque Agar es el monte del Sinaí en esa alegoría. Pablo, al hablar de Jerusalén y de los judíos, pone a Agar como madre de ellos. Y yo digo, ¿eso es incompatible? Debería serlo. Pero los judíos habían rechazado a Jesús como el que podía justificarlos, y afirmaban que eso solo la ley podía hacerlo. ¿Y dónde se había dado la ley? Pues en el Sinaí. ¿Pero qué otro nombre se le daba al Sinaí? Agar. Por esa asociación de ideas es que Pablo dice que Jerusalén y sus hijos, aferrados a la ley, se convierten en hijos del pacto del Sinaí, permaneciendo bajo la tutela de Agar. Claro que esto no gusta. Reconozco que esto es difícil de asimilar, pero recuerde lo que dijimos al principio, que Sara le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, echa a Agar de esta casa. Y yo les diría esta mañana a mis hermanos que andan gentiles, que andan interesados en esto de guardar la ley, que es que para poder ser salvos, echen fuera a Agar y a su hijo. Sara fue muy sabio, pero sí, nada más que Sara representa mucho más que meramente la esposa de Abraham. Está representando un pacto, el pacto de la promesa. Y dice, no me dejen aquí Agar. No debe estar Agar aquí, porque si Agar la tenemos aquí tenemos también a su hijo, que es quien compite y persigue a Isaac. Echa fuera a esta sierva y a su hijo. Echa a Agar de esta casa. Pero si Agar representa la ley en esta alegoría, la aplicación para los creyentes de aquellas iglesias sería como decirles, hermanos que creen en Cristo, ustedes nada tienen que ver con la ley y no están comprometidos con ella. ¿Sería eso así? Entonces, echemos fuera a Agar, echemos fuera a Ismael. ¿Cómo podemos manejar esa incompatibilidad? Por eso digo, el problema aquí es quién va a heredar los bienes de Abraham. Sara dijo, con Isaac mi hijo, no va a heredar este otro. Pero en esa alegoría que representa a Agar y su hijo, el versículo 20 del capítulo 4 de Gálatas lo dice, estas mujeres representan dos testamentos o dos pactos. Y ahora Pablo empezó a hablar de una de ellas, a observar esto. No dijo el primero, porque sería establecer prioridad de Ismael sobre Isaac,
sino dijo uno. Así que esta mañana, mis hermanos, yo creo que el apóstol ha sido bastante claro con esta ilustración que hizo de Agar y Sara. Y la propuesta de esta enseñanza es la propuesta de Sara. Echen fuera a Agar junto con su hijo, porque Ismael no va a heredar junto con Isaac, mi hijo. Esa es la incompatibilidad, querer mantenerlos bajo el mismo techo, bajo una misma doctrina, hacer de las dos cosas una sola. La ley cumplió su función extraordinariamente bien. La promesa es la que salva, y es Cristo. Y si Cristo a usted lo ha justificado y lo ha perdonado, no menosprecie su perdón. ¿Por qué va a tener que decir, Cristo está bien, pero Cristo más la ley es mejor? Cuando que Pablo dice que en Cristo estamos completos. Así que, mis hermanos, gracias por escucharme y gracias porque me concedió el Señor regresar a estos programas, y espero que no tengamos ya este tipo de problemas de comunicación. Lo deseo, le pido al Señor, porque no deja de perderse a veces la línea, la secuencia. Yo espero que usted haya retenido lo que estuvimos hablando en la ocasión pasada y lo haya asociado con lo que Pablo ha dicho en esta ocasión, esta mañana. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Hermano Isaí, gracias por esta bendición y esta oportunidad. Amén. Gracias a usted, pastor, por esta oportunidad que se nos ha dado el día de hoy de, una vez más, explicar y comprender lo que es la palabra del Señor acerca de la ley y de la promesa que había para cada uno de nosotros. Agar y su hijo Ismael representando la ley, Sara y su hijo Isaac representando la promesa, una promesa divina que hasta el día de hoy se está manifestando. Y damos gracias a Dios por este momento que se nos ha dado, esta alegoría que se nos explicó, ya que Pablo pues se enfrentó con la misma situación que el día de hoy, en 2015, está sucediendo. Escuchábamos por ahí que hay iglesias que tratan de explicar todo en hebreo y todas estas cuestiones, que no es malo, pero también hacen a un lado queriendo quitar a Cristo de su lugar. Como usted lo dijo, los judaizantes quieren pelear la herencia a Cristo, siendo que es la principal causa de que nosotros estemos aquí en este momento, siendo agraciados por la bendita gracia de Jesucristo. Y hay que saber, iglesia, hay que saber dónde estamos parados. ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Como lo dijo el pastor, la ley nos ayudó y nos sigue ayudando a entender que somos pecadores, pero cuando venimos a Cristo somos salvos por la gracia, por la fe, por la gracia en Cristo Jesús. Si usted tiene algún comentario en esta mañana, bienvenido. Puede ser marcando al 704-831-2465. Muy linda la enseñanza, nos comenta el hermano César. Está muy contento por escuchar esta clase de enseñanza que es necesaria, ya que, pues como siempre, tratan de eliminar a Cristo de en medio de el que recibe la adoración y toda la excelencia. 704-831-2465 es nuestro teléfono. Agradecemos también a Radio Oasis Espiritual, nuestro hermano Gamaliel, retransmitiendo en la ciudad de Nueva York. Agradecemos a todos aquellos que hacen el esfuerzo porque el lunes, miércoles y viernes a esta hora escuchemos la enseñanza que está siendo traída del pastor Natividad Ramos, basado en la carta a los Gálatas. Sí, adelante. Sí, quiero hacer una acotación a esto. Mire, en lo personal, cuando alguien me dice que es un judío mesiánico, a mí no me parece muy propio, porque en el cristianismo no hay judío ni gentil. O sea, de tal manera
que todo judío consciente es mesiánico. Y de esa manera, cuando se presentan con los creyentes, con nosotros los gentiles, pues casi siempre se traen la estrella de David, el candelabro, alguna figura asociada con el judaísmo, de tal manera que de manera directa o indirecta no dejan de permear el pensamiento hacia una tendencia judaizante. Si un judío se ha convertido a Cristo, pues condúzcase como un miembro de la iglesia, no me venga con el expediente del judaísmo y no trate de presentarnos figuras a los gentiles asociadas con estas prácticas de los judaizantes, porque es permear el pensamiento de manera sutil. Usted imagínese a Pablo haciendo eso. No, Señor, dijo, aquí en Cristo no hay judío ni hay gentil, no me vengan ustedes aquí con esas ideas. Entonces tengamos mucho cuidado, mi hermano, y mantengámonos a distancia de Ismael. Dios les bendiga. Amén. Bueno, tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Amén, hermano Isaí, Dios le bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, saludando a todo el pueblo del Señor. Amén, Pastor Juan Vicente, adelante. Amén, y dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestro hermano Isaí, hermano Natividad Ramos, ¿verdad?, que desde México se está esforzando para traernos estas preciosas enseñanzas que están más claras que el agua, ¿verdad? Así es que es una grande bendición para cada uno de nosotros, porque ahorita en día, les digo, están surgiendo tantas cosas, hermano, y aún un día de esto nos llegó una familia a la iglesia que se fue de la iglesia porque no predicamos la ley. Y les digo yo, bajo la ley usted ya estuviera muerto, porque, o sea, una pareja que está junta y quieren vivir la ley y viven como el mundo. Y es bien triste, y le digo, ustedes como no están casados, están en adulterio, ¿me entiende? Así que la ley ahorita usted ya tendría que estar muerta, ¿no? Pero por eso está la misericordia de Cristo. Entonces, bueno, ¿qué quieren? O sea, quieren que se les enseñe la ley y quieren la gracia de Jesucristo. Como dijo el hermano ahorita, estuvo bien claro que no puede la ley ayudarnos a salvarnos del pecado. Y eso fue lindo lo que él explicó en esta mañana. Y si hay alguna grabación, quisiera tener una grabación de estas enseñanzas para dársela a estas personas que entiendan que no podemos ir caminando con la ley y con la gracia. No. O sea, en la ley yo entiendo que la ley nos enseña los principios morales y por eso los aplicamos a nuestra vida. Pero no quiere decir que vamos el sábado a guardar. Entendemos que todos los días son santos para el Señor y el Señor Jesucristo es más grande que el sábado. Y entonces no podemos volvernos a atar o a enseñar algo, ¿entiende?, que no pudo ayudarnos. Como decía el hermano, la ley les dijo, no, si ustedes solo les vengo a decir que son pecadores, entonces a enseñarnos el pecado, y no pudo hacer nada, no pudo salvarnos. Entonces, gracias a la misericordia y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. Así que le doy gracias, y si me puede conseguir una grabación de esa enseñanza, hermano. O sea, yo siento la necesidad de estas almas que se enteren que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo más hermoso que tenemos, y que ellos un día Dios les habla de entendimiento. Le digo, no es de contender, el que quiera escuchar la palabra de Dios y darse cuenta, va a ser salvo, ¿verdad? Porque hay muchos, yo he oído varias personas que comentan en la radio cuando algún hermano toca el día sábado, cómo discuten, cómo pleitean las hermanas defendiendo, ¿verdad?, el sábado. Si ellos entendieran y estudiaran que Jesucristo dijo es mayor que el sábado, Jesucristo es mayor que la luz, entonces, ¿me entiende?,
no podemos hablar de lo creado y dejar al creador afuera. Amén, No amén. podemos en ningún momento. Es más grande el creador que lo creado. Amén. Así es que si ellos guardan solo el sábado, nosotros guardamos todos los días. Aleluya. Entonces, si ahí hay una gran victoria que el pentecostal, ¿me entiende?, tiene. Porque no es un día, nosotros nos guardamos para el Señor todos los días. Amén. Gracias, Pastor Juan Vicente. El tiempo se nos ha terminado. Amén. Agradecemos su aportación y claro que sí, le vamos a llegar a hacer llegar una copia de esta enseñanza del día de hoy. Gracias, Pastor. Amén. Dios me le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Pastor Natividad, gracias una vez más. Le agradecemos su participación el día de hoy aquí en Radio Adoración, juntamente con Radio Oasis Espiritual. Y será hasta la próxima, el próximo miércoles. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos. Gracias, Pastor, una vez más. Desde Monterrey, Nuevo León, le agradecemos infinitamente su participación. Bueno, el tiempo se nos ha cortado. Son las 8 de la mañana, ya con 1 minuto. Y agradecemos a usted que usted ha estado con nosotros juntamente con el Pastor Natividad Ramos, ya que esta enseñanza basado en esta carta maravillosa a los Gálatas, que muchos no quisieran, como dijo el pastor, lo quisieran eliminar a Pablo, pero Pablo llegó a darnos lo que se le fue manifestado. Será hasta entonces, bendiciones, hasta la próxima.